Bienvenidos a todos al podcast On-Grid 2.0 de Ventus, donde buscamos abrir conversaciones sobre el presente y el futuro de la energía renovable en América Latina y el mundo. En Ventus trabajamos desde el origen de los proyectos en la propia estructuración, en lo que es la prospección, ingeniería, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de los mismos. Y el objetivo es que estas conversaciones vayan en ese tenor, tratar de discutir temas vinculados a lo que hacen a la operativa de los proyectos renovables y, por qué no, a temas coyunturales. El tema que nos trae hoy a la mesa es justamente de coyuntura y de actualidad, ¿no? Que es el contexto global en el que el mundo se está desarrollando. Hoy, en un contexto de guerras, de tensiones geopolíticas, de cambios en las cadenas de suministro, las renovables y la energía a nivel mundial van migrando y van moviéndose hacia lo que puede ser un nuevo orden mundial, y esto abre oportunidades, desafíos y problemas para las energías renovables. Para eso, hoy están invitados Mauricio Durán, que es responsable comercial de la parte de Colombia y Caribe de Ventus, Leandro Iturralde, que es responsable comercial también por Ventus, pero más al sur, Uruguay y los países limítrofes donde trabajamos, y Rocío Sayés, que es presupuestadora senior de la empresa. Me gustaría, para empezar, nos vamos primero a Colombia. Mauricio, bienvenido. Y bueno, me gustaría que me cuentes un poco cómo ves este panorama y nos dé las primeras impresiones. Claro, Luis, muchas gracias. Bueno, como lo mencionas, es un tema que está íntimamente relacionado, ¿no? Lo que pasa con el mundo, con lo que pasa con la energía renovable, específicamente aquí en las regiones que vemos en Ventus. Y es claro que, más allá de oportunidades, presenta desafíos y pone en evidencia algunos desafíos internos que tal vez tenemos y que hay que trabajar para poder acelerar y potenciar el potencial que tenemos en la región. Excelente, Mauricio, sin lugar a dudas. Este es un tema que creo que es valioso que abordemos, que el tema de que las oportunidades con las que cuenta la región, ¿no? En el medio de este contexto. Ahora me detengo en Uruguay. Rocío, desde tu punto de vista, justamente en lo que es la presupuestación, me imagino que ves y palpás casi a diario este tema. Luis, sin duda, totalmente estamos viendo cambios bastante abruptos que se genera toda la situación actual, bueno, que nos hacen que los proyectos sean cada vez más desafiantes, pero bueno, también sí notamos que en estos momentos también sale más a la luz todos los beneficios que pueden tener estos proyectos renovables. Está bien, por supuesto, beneficios, porque se trata justamente de un contexto, muy, muy cambiante. Hace unos días estábamos hablando de un precio del barril de petróleo que superaba y prometía trepar los más de los $100. Hoy, bajando un poco la tensión y abriendo los canales de negociación, vemos que hay un comportamiento que tiende a retraerse, ¿no? Pero la verdad es que es todo muy cambiante. Leandro, te doy la bienvenida. Y bueno, comentarnos un poco también cómo lo ves de esta región del sur. Bien, gracias, Luis. Sí, tal cual, creo que sumo a comentarios. A ver, la relación entre energía y geopolítica no es nada nuevo. Históricamente lo hemos visto con el petróleo, lo hemos visto con el gas, hemos visto guerras, hemos visto bastantes cosas. Lo que sí creo que es nuevo es cómo las renovables se están metiendo
cada vez más en esta conversación, ¿no? Están dejando de ser un tema más accesorio, ambiental, y cada vez estar más ahí metido. Excelente. Bueno, quiero tomar un poco tu punto y abrir un poco preguntas un poco más para que puedan desarrollar. Creo que en el mundo, el mercado de las renovables, este conflicto deja también entrever, me da la impresión de que la necesidad de energía, y puntualmente lo que nos trae aquí, ¿no? Son las energías renovables, ha dejado de ser parte de una agenda ambiental para convertirse en un tema de estrategia geopolítica. ¿Cómo ves a las renovables en el marco de todo esto, Leandro? Sí, totalmente lo que decís. Las motivaciones han cambiado mucho. Como decía anteriormente, ya no es más un Ministerio de Ambiente empujando objetivos por compromisos internacionales. Ahora lo es el Poder Ejecutivo, presidentes que negocian suministro de energía con los países limítrofes, ministerios de Economía que también empujan este tipo de proyectos. La energía renovable entró en la agenda ya por otros temas, ¿no? Por seguridad, por competitividad, por desarrollo. Y bueno, en ese sentido, ahí es que América Latina obviamente presenta una oportunidad, se le presenta una oportunidad a la región única. Creo que, como todos bien sabemos, pero el recurso solar y eólico en la región está entre los mejores del mundo. Vemos en Argentina, en Chile, recursos solares y eólicos que realmente no tienen nada que envidiarle a ninguna otra región del mundo. Costos de generación competitivos. Y una demanda eléctrica también que tiene mucho para crecer, ¿no? Todavía tenemos grandes pasos que dar en materia de electrificación de la industria, electrificación del transporte. Entonces, se puede aumentar la generación renovable y hay una demanda que va a poder acompañar eso, o viceversa, claramente, ¿no? Esto nos va a traer un montón de capital, en un momento en el que el capital realmente está viendo dónde desplegarse. Es decir, el capital para esto existe y está buscando dónde instalarse. Y bueno, capaz que si lo pongo en esos términos uno pensaría que estoy hablando, bueno, únicamente de beneficios para el inversor, pero no es así, digo, también es un beneficio para la región en sí misma. Los proyectos de estos bajan el costo de la energía, como decíamos, ya no es únicamente un tema ambiental. Reducen la dependencia de combustibles fósiles que en algunos países, como es el caso de Uruguay, no contamos. Bueno, genera empleo, ni que hablar, entonces cada megawatt que se instale acá en la región tiene un impacto económico directo. Bien, te agradezco. Es muy cierto y es uno de los temas que por lo menos me gustaría después, me gustaría volver, ¿no? Que es las oportunidades que tiene América Latina que has mencionado, ¿no? Pero también me gustaría tener una visión más desde el punto de vista de las oportunidades en lo que es aceleración o desaceleración de los proyectos de energías renovables. Y ahí, Mauricio, me gustaría que me dieras tu visión, ¿no? Porque, me gustaría entender cuáles son los factores que vemos de aceleradores o desaceleradores en lo que es proyectos renovables. Colombia está viviendo una transición energética hacia las renovables y los países de América Latina también, pero me gustaría también entender cuáles son los drivers, ¿no? que hoy en este contexto son los que priman en el mercado. Claro que sí, Luis. Ahí resaltar, es decir, es todo el mundo, pero acá centrémonos en lo que es pues, la región que nosotros vemos, que pues como lo decías, Leandro ve toda la parte sur, desde la parte comercial, y desde Colombia estamos viendo no solamente Colombia, sino los mercados de Centroamérica y Caribe también. Y aquí tú tocas un punto que es muy importante y es esa aceleración, en el sentido que estos factores geopolíticos externos, si bien no crean la transición energética, pues son un catalizador para poder motivar y poder promover la aceleración de este tipo de tecnologías. Aquí, como lo mencionabas también, quiero resaltar que esta agenda ambiental que antes motivaba la implantación de este tipo de proyectos,
pues ya probablemente no es la mayor motivación, ¿no? Ahora probablemente, como lo decía Leandro, también hay una motivación más tal vez como por supervivencia, en el sentido que pues la energía eléctrica pues es lo que mueve este mundo en absolutamente todo. Y al tener este tipo de conflictos geopolíticos, estas guerras y estos conflictos, y al nosotros en América Latina tener una dependencia tan alta, como lo mencionaban también, hacia todo el tema del precio del crudo y del precio del crudo, perdón, pues generan oportunidades gigantescas. Entonces, si bien estos conflictos han generado disrupciones mayores en todo el tema de suministro, como seguramente, probablemente Rocío nos hablará más adelante en todo el tema de la cadena de suministro, obliga a los países a acelerar este tipo de proyectos, no solamente solares, eólicos, a partir del agua y demás. Todo esto obviamente con la motivación de dejar de depender de estos combustibles fósiles que muchas veces mueven las plantas térmicas, como es los derivados del crudo y además todo el tema del gas natural, y pues de esa manera poder prevenir probables problemas hacia adelante, algún tipo de apagón y demás. Más allá de eso, la seguridad energética, que al menos yo la entiendo como es la electrificación, pues es un punto clave, ¿no? Y es decir, a nosotros nadie nos puede apagar el switch del sol, o al menos no por ahora, o del agua, o del potencial eólico. Y en ese sentido, pues es una energía que siempre va a estar ahí, que tiene un potencial gigantesco, como lo decía Leandro, en toda la región. Finalmente, hay una oportunidad clave y es que nosotros estamos alejados de estos puntos en donde se están presentando esos conflictos. Generalmente Eurasia básicamente y todo el tema de Oriente Medio, y en ese sentido pues somos de cierta manera un puerto seguro para inversionistas, digamos, hace mucho más atractiva nuestra región, puesto que está menos expuesto a este nivel de riesgo que se puede generar en este otro tipo de países. Y bueno, aquí podríamos quedarnos hablando probablemente media hora, una hora más acerca de estas oportunidades y retos, pero conversemos un poco más y luego profundizamos. Pero, a ver, hay un tema que es vinculado a la bancabilidad de este tipo de proyectos, ¿no? Tenemos ventajas considerables en este contexto, pero también tenemos desventajas estructurales, ¿no? Ahí alguien quiere desarrollar algo sobre esto, porque me parece interesante. Y antes de darle paso a Rocío, con lo que es estrictamente otros desafíos, ¿no? Rocío, te veo asentir con la cabeza. Sí, capaz complemento un poco eso que decías, igual Leandro y Mauricio también, si quieren aportar su punto de vista. Sí, son varias aristas que componen el sistema eléctrico y energético, y todavía las renovables necesitan cierto impulso de regulaciones, tanto en temas fiscales como en temas de regulación ambiental, para también viabilizar un poco los proyectos. Sí, sin duda. Bien, es sin lugar a dudas, como todo, tenemos nuestro punto de vista, el contexto positivo, pero también tenemos temas estructurales a resolver. Bueno, que en eso estamos y para eso sirven este tipo de discusiones y conversaciones. Antes de yo por lo menos hacerle un par de consultas a los tres, que tengo ganas de desasnarme, les soy franco, ¿no? A ver, me gustaría, Rocío, que entender un poco más, en medio de esta coyuntura, cómo funciona o qué cambios tiene las cadenas de suministros en lo que es las renovables, los costos de las tecnologías. Introdujiste los temas regulatorios. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentran los proyectos en medio de este clima convulso, por decirlo así? Sí, bueno, hoy en día tenemos una cadena de suministros, como bien decías, bastante concentrada en Asia. Entonces, ahora con los contextos internacionales que estamos viviendo, de problemas en Medio Oriente, eso siempre hace que suban los fletes, en primer lugar.
tanto como por el combustible como por incertidumbre. Entonces, bueno, vemos como en eso, en el corto plazo, bastantes fluctuaciones. Entonces, al momento de presupuestar genera cierta incertidumbre. Pero bueno, por otro lado, también, como es sabido, al subir el precio del combustible, todos los suministros suben por el simple hecho de que lo necesitan para su manufactura. Esos son todos los productos. Y bueno, con el tema también de concentración en Asia de la cadena de suministro, recientemente hubo una modificación en los beneficios arancelarios que daba el gobierno de China, por ejemplo, haciendo también subir un poco el costo de los suministros. Entonces, bueno, por el momento, teniendo así esa concentración, se está bastante sujeto a las decisiones que tomen los gobiernos de esa zona. Porque en cuanto a precios. Independientemente de que hoy el tema del que estamos hablando de renovables, no hay en la cadena de suministro no hay una independencia de los combustibles fósiles para la cadena. Es algo tomado, asegurado. No, claro, porque se utilizan para la manufactura de los suministros. La industria de los paneles es muy incentiva energéticamente para construirse. También parte de su proceso requiere altas temperaturas, son difíciles de solucionar con electricidad, entonces ahí ya caemos en los combustibles fósiles. Y bueno, también los fletes por el momento dependen también de los combustibles fósiles. Tal vez en un momento ya podamos sustituir estos con combustibles sintéticos, es la idea, se está trabajando en eso, pero por el momento sí, hay una gran dependencia. Bien, muchísimas gracias, Rocío. Hay como una constante en este podcast o webinar o este conversatorio que estamos estrenando hoy, que es que veo muchas caras asintiendo. Y ahí me gustaría abrir una consulta que es una duda particular que tengo, que es: estamos inmersos trabajando desde nuestro lado en un continente que tiene, tratando de resumir un poco lo que todos ustedes dijeron, una ola creciente de renovables, que tiene espacio para renovables, que tiene factores de capacidad, tanto solares y eólicos, muy buenos para las renovables. Casi parece, y vemos del otro lado del mundo, en Eurasia, ¿no? por englobarlos a todos, la verdad que es medio burdo, ¿no?, englobarlos a todos, pero países europeos de primera línea que hoy bregan por energía, porque, como hablamos hoy, y me interesaba, no tienen independencia energética. Y dependen mucho de los combustibles fósiles. Entonces, podemos imaginar, ya en vez de hacer un zoom in, haciendo un zoom out, ¿no? Podemos imaginar un continente latinoamericano siendo un hub en lo que es la provisión de energía renovable en modalidad de combustibles sintéticos u otras modalidades para el resto del mundo, para así justamente eliminar esa independencia de los combustibles fósiles. No sé si estoy diciendo, como decimos por acá, un bolazo, pero me gustaría la opinión de cada uno de ustedes sobre esto. A ver, empecemos por vos, Leandro. Y por favor, interrúmpanse. Sí. Es una pregunta abierta y es un poco para los tres. Sí. A ver, creo que lo que planteas es un poco el sueño para nosotros los que somos acá de Latinoamérica, ¿no?
Y creo que eso que vos decís, si podemos imaginarlo, en cierta medida lo estamos viviendo, o por lo menos, al menos el proceso. En muy distintos estados claramente, pero los distintos países de Latinoamérica parecen estar alineados en una misma dirección de bueno, empujar estas transiciones. A ver, el caso de Uruguay, donde ha superado el 95% de la generación limpia, en Chile ya superan el 40% de una matriz eléctrica con renovables. Perú tiene procesos abiertos donde proyectan instalar una gran cantidad de potencia, alrededor de 2.400 megas. Argentina ha lanzado licitaciones para incorporar baterías que le brinden también estabilidad a un sistema que cada vez incorpora más renovables. Ecuador ha tenido unas crisis en el suministro y y están entonces empujando esta transición para justamente no tropezar de nuevo en la misma piedra. Entonces, la región va en esa dirección y creo que cada país tiene como iniciativa propia. Como decías, el recurso está, lo tenemos acá. Creo que es necesario también poder dar certezas, ¿no? Porque el financiamiento va a venir de afuera. Eso quería interpretar. Bueno, me pintás, bueno, sos el responsable comercial, ¿no? O sea, pintás un escenario idílico, pero hay cosas que evidentemente nos frenan. No, es cierto, todo eso es cierto. A ver. Mauricio, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que nos está frenando a nivel de continente? A nivel de continente, de vuelta, no quiero sonar burdo, el continente latinoamericano no es uno solo, no es una unidad sola, sino son varios países con contextos, culturas muy distintas. Y estamos hablando de nuevas tecnologías también, y muchas emergentes. Completamente de acuerdo, Luis, ahí justo me tomas la palabra. Estaba a punto de interrumpir para hacer un par de aportes, porque estoy de acuerdo con Leandro en el sentido que sí, todos estos países, Chile, Uruguay, Ecuador y demás, e incluso en Centroamérica, en Colombia, se están llevando procesos licitatorios gigantescos, y ni hablar, por ejemplo, de países como México, República Dominicana, pero como tú lo dices, hay todavía temas que incluso se ven acelerados y se ponen un poco más en evidencia con todos estos conflictos geopolíticos internos que nosotros tenemos que entrar a revisar. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, tema de regulación. Todavía existen entidades que pues no estamos hablando en el mismo idioma, ni siquiera en el mismo país, mucho menos a nivel regional. Y yo siento que es un reto importante que tenemos que resolver, y es, rememos todos para el mismo lado, es decir, esto nos interesa a todos para poder convertirnos en un hub energético como tú lo mencionas. Y no solamente temas regulatorios, sino temas de capacidad de red, temas de capacidad de transporte eléctrico y de lo colapsados energéticamente que están algunos nodos en la mayoría de nuestros países. Y esto pues, solucionando este tema, que no corre a la misma velocidad que los proyectos de generación, pues va a abrir muchas oportunidades incluso a otras tecnologías. Todo el tema de los sistemas de almacenamiento ves que actualmente se están desarrollando en el mundo y que seguramente van a ser el futuro, así también como cualquier otro tipo de tecnología, por ejemplo, hablando de la nuclear, que puede llegar a retomar en un espacio en estos momentos, o incluso otras tecnologías como tipo biomasa o geotérmica. Excelente, Mauricio. Rocío, cuando Mauricio hablaba justamente, hablaba de esos desafíos, te veía justamente asentir en algunas partes, y bueno, me imagino que verás esos desafíos, pero también verás problemas comunes, ¿no? A todos los países. Sí, asentía, porque no habíamos mencionado todavía el tema de las redes de transmisión. Lo vemos sí como un cuello de botella en el desarrollo de varios proyectos, algunos países en mayor medida que otros. Ahí los ves, vienen como a aportar en ese problema, a dar ciertas soluciones, mejorar la gestionabilidad de las renovables, pero todavía son un punto débil que capaz no se ha desarrollado tan rápido en los países como la generación. Entonces, bueno, esta es un punto que está bueno traer a la mesa, porque a veces se deja de lado. Y por el otro lado, me sumo también a lo que decía Leandro de la heterogeneidad que tiene América Latina actualmente en lo que es generación
por energías renovables, algunos países ya están muy adelantados, entonces ya tienen como una segunda transición en mente, como sería en el caso de Uruguay, ya llevándolo a tomar los recursos que tenemos, el know-how también, a producción de hidrógeno verde o combustibles sintéticos. Y otros países están un poco más atrás todavía migrando su matriz de generación eléctrica. Pero bueno, creo que en un futuro, con los recursos que tenemos, eólico, solar, disponibilidad de agua, que es igual cuando hablamos de combustibles sintéticos, hay que tener mucho cuidado con ese recurso, pero la disponibilidad está. Espacio también, que no se menciona mucho, pero en algunas regiones del mundo el espacio para instalar proyectos de energías renovables, que son incentivos en tierra, escasean. Entonces creo que sí, en Latinoamérica en un futuro yo creo que estamos yendo a nivelarnos, porque no también a tener un sistema único, mucho más interconectado hoy en día. Europa tiene justamente esa diferencia geográfica con Europa. Claro. Es evidente, ¿no? Sí. Sí, hay un suena muy obvio, pero todo está relacionado. Hay un nexo importante en lo que es tierra, agua y energía. Bueno, pero eso ya es para hablar en otra etapa, capaz. En otro. No, hay mucho, sí, como decía Mauricio, hay mucho para hablar. Pero bueno, hablando de América Latina, sí, creo que la oportunidad está y da para trabajar un poco en conjunto. También cada país creo que está poniendo su granito de arena, así que bueno, en un futuro podríamos vernos sí, como un exportador en bloque, ¿por qué no? Bien, me quedo con esa última señal positiva. La verdad que, a ver, son muchos temas abiertos, son muchos los desafíos, el contexto, la verdad es que empuja justamente a la región a dar un paso adelante, pero bueno, no sé si lo resolveremos hoy en este encuentro. Por lo pronto, le quiero agradecer a los tres por el tiempo dispensado y agradecer a los que están del otro lado. Esto ha sido el primer On-Grid de Ventus, donde hablamos de la energía del presente y del futuro.